Y vamos nuevamente con los hilos que mueven el poder en Colombia y una elección muy esperada en la Cámara de Representantes, la del sucesor de Carlos Camargo, el defensor del pueblo, que, recuérdeme Mauricio, el periodo del doctor Camargo ¿vence cuándo? En mes de septiembre. En el mes de septiembre, y ayer hablábamos con Andrea de la posibilidad de que él renuncie para, en primer lugar, ir a la Universidad Sergio Arboleda y, ¿por qué no?, acercarse al tema de la Corte Constitucional. Pero Andrea, cuéntenos cuál es el papel que usted ha encontrado, que se están moviendo, más bien las fichas que se están moviendo en la Casa de Nariño frente a la elección de la Defensoría del Pueblo. Pues vamos a recordar a los protagonistas de lo que sería esta campaña a la Defensoría, pero sería una campaña paralela, es la pregunta, porque pues como protagonista de este hilo del poder está Laura Saravia, actual directora del DAPRE en la Presidencia de la República, y lo que habíamos contado es que el defensor Carlos Camargo pues sería parte de lo que María Jimena Duzán, la periodista, denominó una camarilla para hacerle una campaña alterna a Mauricio Pava a la Defensoría del Pueblo con la ayuda de su amigo, del amigo de Mauricio Pava, Hernán Penagos, en la registraduría a través de cargos burocráticos para los congresistas y también una activación que se daría en la Defensoría del Pueblo a través de María Fernanda Rangel, muy cercana a Hernán Penagos y también a el excontralor Felipe Córdoba, quien fue su jefe, y todo esto para promover también la candidatura a la Procuraduría en el Congreso de Pipe Córdoba. Y todo esto que sería también con la ayuda de Carlos Camargo, porque dejaría algunas fichas, ejemplo, María Fernanda Rangel en la Defensoría del Pueblo, mientras que él se va a la vicerrectoría de la Sergio Arboleda y luego aspirar a la Corte Constitucional. Pero bien, más allá de esta información, pues usted sabe que se ha rumorado mucho entonces de esta campaña que le estaría haciendo Laura Saravia a Mauricio Pava, abogado del presidente Gustavo Petro en muchos aspectos trascendentales por estos días, pero además muy cercana a Laura Saravia. Pues lo que pudimos confirmar nosotros es que hay unos congresistas con quienes hablamos del pacto histórico y de otros partidos, entre ellos del Partido Conservador y de la U, que nos dicen que Laura Saravia sí les dijo: miren, les quiero presentar a Mauricio Pava, les habló directamente en conversaciones que ellos nos dicen, venga, no quiero meterme en rollos políticos, pero sí le podemos confirmar que Laura Saravia nos dijo puntualmente que les presentaba a Mauricio Pava como candidato a la Defensoría. Es decir, más allá de un rumor, la campaña y las movidas de Laura Saravia sí serían estas. Esto pues es muy diciente porque también pudimos confirmar, también se había hablado de que el abogado Daniel Prado pues sería el que tendría la luz verde por parte del presidente Gustavo Petro de ser el candidato a la Defensoría. Usted lo recuerda, le voy a mostrar una fotografía para que usted recuerde esa época en la que el presidente Gustavo Petro estuvo en Washington, mientras que se hablaba todo este tema del Mauricio, de todo lo que fue la pelea jurídica con el exprocurador Alejandro Ordóñez. Y ahí aparece a la mano derecha del presidente Gustavo Petro, Daniel Prado, abogado de confianza de hace más de 20 años del presidente. Hace mucho tiempo el abogado Daniel Ernesto Prado ha estado con el presidente Gustavo Petro, en esa época cuando era alcalde, cuando se presentó toda esta, digamos, pelea jurídica que dio incluso hasta internacionalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues él siempre lo acompañó, ha sido siempre muy leal al presidente Gustavo Petro. Exactamente, y vamos a mostrar esa otra fotografía de Daniel Prado para contarles lo que significa esta candidatura a la Defensoría del Pueblo. Es que estamos hablando que es una persona que, Lucas, le ayudó a hacer todos los debates de la parapolítica, de la pelea jurídica con el procurador Alejandro Ordóñez, de también su gestión con la paz total, es decir, es de la entraña del presidente. Y él sería la ficha para llegar a la Defensoría. Y está en el caso también como víctima de Santiago Uribe. Ah, sí. Exactamente, ha trabajado con él por más de 20 años, pero además él es abogado de defensor del pueblo. Bueno, creo que estamos ahí teniendo unos problemas con su micrófono, Andrea, pero bueno, estamos hablando en este caso de un abogado muy cercano al presidente de la República, que entre otras cosas, en los corrillos del Congreso de la República sí se había hablado mucho como el ungido por el presidente de la República para ese cargo. ¿Por qué? Porque recordemos un poco cómo es el mecanismo de elección del defensor del pueblo. Esto surge de una terna presentada por el presidente de la República, que es llevada a la Cámara de Representantes. Y normalmente, si bien hay 3 candidatos, normalmente
pues se sabe cuál es la carta marcada del presidente del momento. En su momento fue Carlos Camargo la carta marcada del expresidente Iván Duque. Claro, claro que sí. Entonces aquí es bien importante si se está enviando un mensaje directamente desde Laura Sarabia como directora del DAPRE, pues porque los congresistas lo entendieron como si fuera la línea que les daba el presidente. Pero venga, ¿y usted pudo hablar con Laura Sarabia del tema? Porque es importante saber si ella pues admite tener alguna carta en esta partida. Sí, le consultamos, sin embargo, usted sabe que esta mañana para ella ha sido bastante movida y pues quedaremos pendientes y cuando nos dé la respuesta también la publicaremos aquí porque estaban en toda la posición del canciller, pero le consultamos, así que quedamos pendientes. Pero lo que nos dicen, repito, congresistas, es que sí pueden confirmar que Laura Sarabia les dijo, miren a Mauricio Pava, él quiere llegar a la Defensoría del Pueblo. Congresistas del Pacto Histórico y otros del Partido de la U. Incluso también le cuento una anécdota. Dentro de Casa de Nariño, personalmente, un congresista, que no revelaremos su nombre, pero sí nos autorizó a confirmar esta información, se reunió con Laura Sarabia y le dijo, venga, el candidato a la Defensoría no es Daniel Prado, y pues que ella le habría dicho a este congresista, no, mire, le presento al doctor Mauricio Pava, quien quiere llegar a la Defensoría del Pueblo. Y aquí hay un dato adicional, pues no menor, no quiere decir que esté mal una amistad, ni mucho menos, pero que muestra unos vasos comunicantes entre Mauricio Pava y Hernán Penagos. Mostremos esa imagen, por favor, de la certificación, donde dice Mauricio Pava, L. Abogados, Derecho Punitivo y Riesgos Corporativos. Por medio de la presente me permito certificar que el doctor Hernán Penagos Giraldo, identificado con la cédula de ciudadanía tal de Samaná, fue nuestro consultor jurídico externo en el periodo comprendido entre el 3 de agosto de 2009 hasta el 30 de junio de 2010 para la emisión de conceptos relacionados con temas de derecho administrativo. Es decir, que el actual registrador certifica que Mauricio Pava, pues sí respalda su asesoría en temas jurídicos. Y un detallito no menor, de Caldas es Mauricio Pava y también es Hernán Penagos, actual registrador. Bueno, yo aquí pude comunicarme con la doctora Laura Sarabia, que nos dice que ella no tiene absolutamente ninguna intención de participar en el tema de la Defensoría del Pueblo y que por supuesto es una decisión netamente del presidente de la República. Usted nos dice que hubo, digamos, congresistas que le manifestaron eso, sí, pero pues también hay que señalar, ella lo que sostiene es que no tiene ninguna carta tapada en esta carrera a la Defensoría del Pueblo. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que esto va a estar de alquilar balcón y el presidente de la República va a tener la última palabra. En segundos nos vamos con Hernán Peláez y Martín de Francisco Fútbol y algo más, pero antes, Paula, teníamos que hacer unas precisiones sobre una denuncia que se publicó en este espacio hace unos días. Así es, Lucas. Recordemos que aquí publicamos en exclusiva ese eslabón perdido en el negocio de los carrotanques y mostramos la imagen de Pedro Rodríguez, esa persona que conectó a Luis Eduardo López Rosero con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, y allí mostramos unas imágenes en donde aparecen dos importantes empresarios del departamento de Nariño que por supuesto no están involucrados en este escándalo de los carrotanques.